Los dos tienen una base en el karate Shotokan. Si bien eh, el movimiento, la técnica que ustedes presentan es más, no, como que no entra solo en la horma del Shotokan. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el proyecto de karate que tienen? Cada uno por separado, ¿no? Mira, en realidad nosotros no solamente arrancamos del mismo estilo, sino que arrancamos de la misma escuela. ¿Ah? Porque nosotros tenemos la misma base. ¿Ah? O sea, arrancamos tanto Uruguay como Argentina, comandados por el maestro Mitsuyo Inoue, lo que era la Federación Uruguaya de Karate y lo que era la Asociación de Escuelas Shotokan en Argentina, tenían un modelo determinado de aprendizaje del Shotokan. Creo yo que es uno de los modelos más fuertes en cuanto a concepción organizativa, y más cerrados en cuanto a organización se refiere. Porque no éramos de compartir con otras escuelas, no éramos de compartir con la SKIFI, tampoco éramos de compartir con la ISKF, y menos con las nuevas que se advinieron, ¿no? La KWF, la Karate no Michi World Federation y eso. En el caso particular de Uruguay, para darle después entrada a Walter, surge de una necesidad de enseñanza didáctica. Surge una enseñanza didáctica en primera instancia para tomar ese vehículo de valores éticos y morales que estaba intrínseco en el karate, que cada vez que empezamos una clase y cada vez que terminamos una clase lo repetimos muchas veces sin entender qué estamos diciendo, bueno, llevarlo a la práctica para que haya una mejor sociedad. Eso era la piedra fundacional del movimiento que se denominó IKTU, y que tenía su brazo social en el Seishin Dojo de un barrio muy particular, el barrio Sayago de Montevideo. Después, obviamente, ese modelo que empezó a trabajarse en forma cooperativa con otros estilos, fundamentalmente el estilo Shorin-ryu, del cual deriva nuestro estilo, era entender qué estábamos haciendo. Porque había un montón de herramientas que yo no conocía, no dominaba, y que formaban parte de un karate que a mí me gustaba practicar. Llámese Bunkai, llámese artes marciales conexas como el Kobudo, llámese Hoyo Undo, llámese Kotekitae, llámese Zen. Hay un montón de cositas que no me estaban siendo heredadas o ligadas, y que yo sentía la necesidad de poder, desde la práctica, incorporarlas. Y ahí es cuando ese modelo de karate que me habían enseñado empieza a trastabillar. Cuando digo que empieza a trastabillar es porque lo empiezo a notar carente de significado. Y en lo personal significó como una especie de derrota, ¿viste? Como que decir, ¿qué me enseñaron durante todos esos años? Y durante todos esos años lo que me enseñaron era los movimientos para dónde ir. Pero no, al menos no tuve la suerte, de que me enseñaran para qué sirve. En definitiva, después, bueno, y ahí se empieza a ramificar ese proyecto que años después se cristalizó en el Instituto de Karate Tradicional Uruguayo. Qué interesante. Walter, ¿puedes iniciar un poquito cuál es tu historia también? Bueno, similar, o sea, compartíamos con Jorge de juveniles un mismo formato de práctica, un formato competitivo idéntico. Argentina y Uruguay eran una misma escuela, apenas dojos diferentes, me imagino. Y la transformación un poco de ese Shotokan nuestro de nacimiento, para mí vino cuando mi sensei deja la JK para ir detrás de Sensei Nishiyama, ¿no? Un poco era digamos, la JK quiere mantener su estilo y su identidad, y no era muy permeable
a las enseñanzas de Sensei Nishiyama, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos contacto, que pudimos valorar o intuir que había unas cosas bastante interesantes, muy diferentes, bueno, fuimos en grupo, ¿no? Mi sensei decidió que ese era el mejor camino para nosotros y lo seguimos. Y ahí vino un poco la transformación, sí, un poco por ese contacto, por una intuición y después por dedicarle, ¿no? Yo creo que lo que hicimos fueron pocas cosas, pero muy profundas, ¿no? O sea, no nos diversificamos mucho, no tenemos mucha... no experimentamos mucho por fuera, pero sí en algo y muy profundo, y fue lo que nos llevó a cruzar a otra orilla, ¿no? Siempre lo tomo como esa manera, o sea, era abandonar ese formato, digamos, cuasi deportivo, más atlético, más de fortaleza del cuerpo, a una cosa más técnica sutil. Y bueno, fueron varios años de practicar pequeñas cosas muy profundas, y ajustando y sincronizando respiración, sincronizando el orden anatómico. Entonces pudimos transformar la técnica. Yo creo que a veces algunos saben ver que es bastante diferente y otros no lo llegan a ver y les parece que sigue siendo igual, ¿no? Un clásico Shotokan, pero funciona muy distinto. Y eso fuimos haciéndolo yendo hacia adentro, yendo hacia la respiración y hacia lo más sutil, buscando técnicas eficientes, siempre al máximo. Cada técnica, a veces veo que hay distintos formatos de la misma técnica, distintas aplicaciones de la misma técnica, y el proceso nuestro lógico es descartar todo lo que no sea lo más potente. Como el concepto para este karate es resolver todo en un golpe, y ese golpe debe ser la máxima expresión de la capacidad de uno, ¿no? Como ser humano. Entonces, si hay dos alternativas, queda una sola que es la más potente. Entonces, fuimos así como buscando profundo. Y es el karate que yo sigo intentando hacer. Eso es lo que a mí me parece más práctico, más lógico, más útil.